¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la cuarta y última sesión del curso taller Prevención, Detección e Investigación del Fraude en la Organización. Tenemos ya en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y colaboración. Doctora Nail, buenas noches, tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenas noches. En el día de hoy vamos a ver cómo podemos aplicar la auditoría forense en la investigación del fraude. Como vimos en sesiones anteriores, hablábamos acerca de la planeación de la auditoría, de cómo podemos estructurar las diferentes pruebas, procedimientos, desde el momento de la planeación, con el fin de identificar factores de riesgo, con el fin de identificar o establecer indicadores de fraude y pues como auditores externos, nuestra función es colocarlo en consentimiento de el directorio de la compañía, de la organización. Ya cuando hablamos de investigación de fraude es porque ya vamos a realizar una auditoría especializada con el fin de definir pruebas para que se realice una posible investigación ya judicial. ¿Por qué? Porque nuestro dictamen pericial se convierte ya en una prueba, en elemento material probatorio en un juicio para demostrar la existencia, por ejemplo, de lavado de activos, de fraude, de elusión de impuestos, etcétera, etcétera. Aquí realmente lo importante es que toda organización, como lo vimos durante las sesiones anteriores, debe tener mecanismos, sistema de control interno. ¿Para qué? Precisamente para evitar no solo indicadores de fraude, sino para identificarlos, para detectarlos, para prevenirlos. Esos indicadores de fraude, este riesgo inherente en la operación, es mucho más fácil de prevenir, de detectar cuando la organización tiene una adecuada estructura respecto a gobierno corporativo, respecto a un sistema de administración de riesgo, respecto a un sistema de control interno adecuado. Este sistema de control interno, este sistema de administración de riesgo es transversal a la organización. No es piramidal, es transversal. Es decir, no es solamente en cabeza del directorio de la organización, sino es importantísimo que este tipo de sistemas de tanto de control interno como sistema de administración de riesgo del mismo gobierno corporativo sea permeable, sea sensibilizado a todas y a cada una de las áreas de la organización, de tal forma que al cliente, al proveedor, a los entes de control, la información sea tan transparente, sea de fácil acceso, que se permita que si en caso de alguna de los, en este caso, empleados o quienes trabajan con la organización presentan algún indicador de fraude, existan alertas, existan alarmas. De ahí la importancia de tener, por ejemplo, un sistema de quejas y reclamos, porque muy posiblemente hay quien nos pueda informar sobre posibles indicios de fraude que pueden estar cometiendo, por ejemplo, nuestros empleados. Entonces,
vamos a iniciar hoy con un poco de auditoría forense. ¿Por qué? Porque es una auditoría especializada en la investigación del fraude. Vamos a ver a qué se refiere o cuáles son esas generalidades de la auditoría forense. Entonces, como lo estábamos analizando anteriormente, siempre tenemos que tener como presente que el fin de la información financiera es que sea útil para la toma de decisiones económicas. Es decir, cuando un preparador, en este caso el contador, el gerente en quien recae la preparación de los estados financieros, presenta dichos estados financieros con base a unos estándares internacionales, con base a las normas contables del país. Esta información debe ser fiable, esta información debe ser relevante, esta información debe ser útil a la toma de decisiones económicas. ¿Qué puede suceder? Que si el contador, el auditor externo o el gerente no tienen escepticismo profesional, no realizan su trabajo de forma acorde a su profesión, pueden incurrir en fraude en esa información financiera. ¿Por qué? Porque muy posiblemente la gerencia necesita presentar resultados y entonces presiona a que el contador utilice prácticas que están pues por fuera de los conceptos básicos, y el auditor pues también no realiza bien su trabajo. ¿Y qué sucede? Sucede que la información que se presenta es información fraudulenta. ¿Para qué? De pronto para pagar menos impuestos, de pronto para presentar una entidad sólida, de pronto porque está para que el valor de esa compañía en el mercado sea un poco más alta. Entonces, de ahí la importancia de analizar cuál es ese sistema de información, cuál es el riesgo inherente de ese sistema de información financiera de la compañía, y de esa forma realizar una adecuada evaluación de ese control interno, de esos mecanismos de control. Entonces, importantísimo, ya lo hemos analizado en el día de ayer cuando hicimos la parte de la planeación de auditoría. Entonces, la auditoría externa de la compañía, dependiendo pues el contrato que se tenga con esos auditores externos, pues lo podemos hacer anual, o incluso si tenemos departamento de auditoría interna, pues ellos deben realizar este tipo de auditoría sobre, por ejemplo, los indicadores de desempeño, sobre el análisis financiero, sobre los procesos, los procedimientos, etc. ¿Qué es lo importante de esta parte de la auditoría forense? Realmente es un cambio a la profesión contable. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que nosotros, como conocedores del tema de la información financiera, de la preparación de la información financiera, desde la óptica de auditor forense, podamos establecer una serie de hallazgos que están tendientes a probar, a soportar nuestra opinión respecto a si esos estados financieros son fraudulentos o presentan cifras que no reflejan la realidad económica. Entonces, de ahí la importancia que este auditor forense tenga conocimiento de, por un lado, del negocio, que tenga las herramientas necesarias para no solo tener su idoneidad frente a la profesión contable, sino también respecto a las normas internacionales de auditoría. ¿Por qué? Porque cuando se va a presentar el dictamen pericial en un juicio que hace parte del elemento material probatorio, pues lo primero que se le va a indagar a ese auditor forense es sobre qué base realizó su dictamen, porque su dictamen
tiene, por ejemplo, esa opinión respecto a qué, respecto a que esos estados financieros, por ejemplo, no reflejan la realidad económica. Estos estados financieros fueron alterados porque, y no debe evidenciar cuáles fueron las pruebas de auditoría que realizó para soportar esa opinión. Entonces, vamos a ver también un poco de cuál es el alcance de la auditoría financiera, el auditor independiente y lo que es en sí la auditoría forense. ¿Por qué? La auditoría financiera es el enfoque que nosotros o que realiza un auditor externo sobre los estados financieros. Debemos identificar la matriz de riesgo, debemos identificar los factores de riesgo, los indicadores de riesgo y los indicadores de fraude, pero hasta ahí nada más. Nosotros lo que vamos a llegar a concluir es sobre los estados financieros, sobre la incidencia. En caso de que se encuentre ese fraude, pues vamos a decir que no vamos a presentar opinión debido a esta circunstancia. Pero eso ya es cuando encontramos el fraude, entonces lo que vamos a hacer es decir, yo no puedo colocar una opinión sobre estos estados financieros porque definitivamente estos estados financieros son fraudulentos. ¿Qué debemos tener en cuenta en la auditoría forense? Debemos tener en cuenta la parte de criminología, naturaleza, dinámica y alcance del fraude. Tenemos que mirar frente a cómo se realiza de pronto una malversación de activos, cómo se presenta esa información financiera fraudulenta y en sí el mismo fraude. También podemos tener en cuenta que podemos hacer una consultoría sobre temas de litigio, disputas comerciales, arbitraje y conciliación. Entonces, puede ser que sencillamente un accionista o uno de los accionistas de la organización dijeron definitivamente que hay algo errado en esos estados financieros, a mí no me cuadran las cuentas, entonces yo puedo colocar un auditor forense para que me realice un informe respecto a un punto específico de los estados financieros. En el ámbito nacional, indica que hacia el año 2013 se realizó una encuesta de fraude y se estimó que el impacto por este tipo de crímenes económicos es de 3.600 millones. La auditoría forense es un mecanismo en investigaciones judiciales sobre delitos económicos. Bajo la óptica forense se requieren personas preparadas con visión integral que permitan evidenciar delitos de corrupción, malversación de activos, utilización indebida de recursos o alteración de documentos. ¿Por qué? Porque es bien sabido que el contador, la contadora, muy posiblemente por no perder su trabajo, de pronto por miedo, por presión, realiza una serie de prácticas indebidas o firma estados financieros sin realmente tener en cuenta que esos estados financieros son fraudulentos. Entonces, aquí lo importante es cuál es el código de ética, el código de conducta del contador. El contador como tal debe estar regido de acuerdo a la normatividad de cada país con un código de ética, un código de conducta. Luchar contra la corrupción y el fraude para el cumplimiento de este objetivo busca identificar a los supuestos responsables de cada acción, a efecto de informar a las entidades competentes las violaciones detectadas. Claro, nosotros estamos en la obligación como preparadores de la información financiera de evidenciar ante las entidades competentes este tipo de sucesos, este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque si yo soy un contador que estoy recibiendo una contabilidad, me indican que van o realizan, por ejemplo, exportaciones ficticias, pues en el momento en que yo firme esos estados financieros a sabiendas que están realizando esas exportaciones ficticias o a sabiendas de que hay algo errado en esa información que me están entregando, pues en cierta medida
yo estoy participando de forma indirecta. Entonces aquí el punto es, uno como preparador, como el que prepara, el que firma los estados financieros, pues también tiene que saber qué es lo que está firmando. Evitar la impunidad. Para ello proporciona los medios técnicos válidos que faciliten a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente en esos tiempos en los cuales el crimen organizado utiliza medios más sofisticados para lavar dinero, financiar operaciones ilícitas y ocultar diversos delitos. Disuadir en los individuos las prácticas deshonestas, promoviendo la responsabilidad y transparencia en los negocios. Evaluar la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas al exigir a los funcionarios corruptos la rendición de cuentas ante una autoridad superior de los fondos y bienes del Estado que se encuentran a su cargo. El fin es minimizar la impunidad, ya que el crimen organizado utiliza medios sofisticados para lavar dinero, financiar operaciones ilícitas, entre otros delitos. ¿Qué es una conducta delictiva? ¿Cuáles son las características de la auditoría forense? ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un auditor forense? ¿Cómo debe realizar una auditoría forense? ¿Cuál es esa metodología de investigación? ¿Qué sistema de información debe tener en cuenta? ¿Cuáles son esas técnicas judiciales? Entonces, ¿quién es el auditor forense? Es quien elabora el informe pericial, realiza el análisis e investigación de la evidencia y comparece en el juicio oral y público. Entonces, esa es una de las características de ese auditor forense. El auditor forense, luego de haber realizado sus pruebas de auditoría, de acuerdo a una planeación de auditoría, como se analizó el día de ayer, una vez ha hecho la ejecución, la fase de ejecución de esa auditoría, ha realizado sus procedimientos de auditoría, lo deja por escrito en su informe pericial, pero ese informe pericial se va a convertir en prueba en el momento en que ante el juez exponga esa prueba pericial, la cual el informe forense pues va a ser debatido tanto por la fiscalía, por la defensa. Entonces, ¿qué es evidencia y elemento material probatorio? Es la parte, o sea, esa evidencia debe tener una característica, o tres características básicamente, que son legal, que sea auténtica y que sea técnica y científica. ¿Por qué? Porque para yo empezar a realizar las pruebas de auditoría, muy posiblemente esa evidencia que me van a entregar a mí, que en este caso serían los balances de prueba, los extractos bancarios, la composición accionaria, las actas, de pronto comprobantes de ingreso, comprobantes físicos, facturas, etcétera, etcétera, deben haber sido recolectados mediante cadena de custodia. Y desde el punto de vista legal, eso se llama elemento material probatorio. Entonces, hay una relación donde nos indican, señor auditor forense, necesitamos un informe pericial respecto a este tema. El elemento material probatorio, la evidencia que encontramos en la oficina de la organización X es la siguiente, hay una copia de el sistema contable, entonces nos entregan esa copia del sistema contable, nos entregan la documentación y todo está debidamente embalado y sometido a cadena de custodia. Nosotros tenemos que firmar de recibido y en el momento de la entrega. Y pues van a hacer una identificación técnica y científica. Pero pues, ¿cuál es el punto? Como auditor forense, nuestro inicio no es ir a recoger esa evidencia, ese elemento material probatorio. Nuestra experticia radica en el análisis de esa información, el análisis de esa evidencia que nos entrega. Entonces, nos llega el documento, nos llega el paquete con toda la información, con la USB, absolutamente con todo, y lo que nosotros hacemos es realizar nuestra auditoría sobre esa evidencia. Veamos unas definiciones.
¿Qué es la ética de los negocios? Ya lo habíamos visto en la parte de gobierno corporativo. Es un conjunto de conceptos, valores, creencias y principios de los que se concluyen